es muy importante para ustedes porque, por ejemplo, ahorita que ya van a salir el médico, lo primero que tienen que hacer es detectar entonces si es una poliglobularia secundaria o realmente es primaria, ¿no? Porque si es secundaria se puede integrar ustedes como médico general, ¿ya? Primaria, entonces derivarlo al hematólogo. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuándo vamos a considerar que una persona tiene poliglobulia? Cuando hay aumento de la hemoglobina y cuando hay aumento del hematocrito. Entonces, también se acompaña de una eritrocitosis, es decir, aumento del conteo de eritrocitos. Entonces, ¿cuál es lo primero de que hay que investigar? Obviamente, fíjense, si llega, por ejemplo, una persona que esté con diarrea, entonces va a perder líquido, ¿cierto? Pero ¿qué parte de la sangre va a perder? ¿La parte que corresponde a la masa globular o la parte que corresponde al plasma? El plasma. Al plasma. Por lo tanto, la sangre se va hemoconcentrada, ¿cierto? Y si ustedes le hacen un hemograma a ese paciente, entonces obviamente van a encontrar con aumento de hemoglobina y hematocrito, pero en realidad no es porque ellos tengan poliglobulia, sino simplemente porque están deshidratados, ¿no? Entonces, esto es en primer lugar. Darse cuenta si realmente es un paciente con poliglobulia o no. Poliglobulia es cuando el aumento de la hemoglobina y el hematocrito es porque hay un aumento de la masa eritrocitaria y no por una disminución del volumen hemático. ¿En qué caso sería, por ejemplo, policitemia de estrés, deshidratación por quemadura o por cualquier otro motivo, por ejemplo, en este caso por la diarrea, ¿ya? Entonces, posteriormente, ya hemos tratado que el paciente esté deshidratado, entonces ya sabemos que es por aumento de la masa eritrocitaria y por lo tanto, aquí qué es lo que tenemos que saber, si es primaria o es secundaria. Uno de los parámetros muy importantes para darnos cuenta si es primaria o secundaria es simplemente midiendo la dosificación de eritropoyetina. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de que sea por una hipoxia tisular, un ejemplo, por ejemplo, que el paciente esté con una poliglobulia porque iba, digamos, en La Paz, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede cuando una persona vive en La Paz? Hay menos oxígeno y eso va a inducir a un aumento de la hemoglobina. Hipoxia, a una hipoxia, ¿cierto? Vamos por partes. Y esa hipoxia, ¿qué va a hacer a nivel de las células intersticiales de los túbulos renales, a nivel de los riñones? Va a inducir secreción de qué? La hipoxia a nivel renal, que tiene sensores de oxígeno, va a inducir secreción de qué? De eritropoyetina. Eritropoyetina. Y entonces, ¿cómo va a estar la eritropoyetina en la sangre? Aumentada. ¿Disminuida o elevada? Elevada. Elevada. Entonces, obviamente, en la secundaria la eritropoyetina va a estar elevada, ¿ya? Pero entonces pensemos, en primera instancia, cómo estaría en el caso de una policitemia vera. Es decir, que un paciente esté con una full poliglobulia y sin embargo la eritropoyetina esté normal o aún peor, esté baja. Entonces, ¿por qué? Vamos a pensar entonces. Este sería el caso de la policitemia vera. Porque la policitemia vera es una enfermedad porque se produce una alteración genética a nivel de la célula. En este caso estamos hablando de eritroblastos. Hay una alteración genética. Esa alteración genética, ya la vamos a ver ahorita en adelante, hace de que esos eritroblastos comiencen a proliferar de forma autónoma, sin necesidad de ser estimulados por la eritropoyetina. Porque ya hemos dicho que de forma normal los eritroblastos proliferan cuando son estimulados por la eritropoyetina, ¿cierto? Sí. Pero en esta enfermedad, aunque la persona no, el eritroblasto no esté siendo estimulado por la eritropoyetina, esa alteración genética va a inducir una proliferación. Entonces ya vamos a tener unos eritroblastos aumentados de qué?
en número, en cantidad. Entonces, esos eritroblastos aumentados en cantidad va a inducir a nivel del hemograma aumento de eritrocitos, que se llama eritrocitosis, aumento de hemoglobina y hematocrito, que se llama poliglobina. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la manifestación a nivel renal? Sería aumentar la eritropoyetina, las células renales van a aumentar la eritropoyetina o no, o más bien la van a disminuir. No la aumentan o la disminuyen. ¿Cómo? No la aumentan, la mantienen No va a normal o la aumentar la disminuyen. producción de eritropoyetina. Incluso, si es muy elevada, un mecanismo de autorregulación va a hacer que disminuya la producción de eritropoyetina, ¿cierto? En un afán de compensar esa poligloburia y disminuir la proliferación de los eritroblastos, ¿cierto? Es lógico, ¿no? Entonces, si está baja o normal, ¿en qué vamos a pensar? Policitemia. Policitemia vera. Ok. Entonces, esto está claro. Entonces, ya no llegó la eritropoyetina y en este paciente la eritropoyetina está elevada. Entonces, a usted, sin necesidad de enviarlo al hematólogo, usted como médico general o como internista, ¿ya? Es decir, especialista en medicina interna o en cualquier otra especialidad. Le llegó la eritropoyetina, está aumentada. Si está disminuida, lo derivan al hematólogo porque posiblemente es una policidemia. Pero si está aumentada, ¿en qué van a pensar? Lógicamente, ¿qué indujo el aumento de la eritropoyetina? La hipoxia, ¿cierto? Como hemos visto ahorita dentro de la paz. Hipoxia tisular. Entonces, ¿qué acontecimientos va a inducir hipoxia tisular? Veamos. Hipoxia tisular ya saben la definición reciente. Una. Ya dijimos la Altitud. altitud. Veamos otra causa. Un paciente con una enfermedad pulmonar, obviamente si tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el paciente va a tener hipoxia. O sea, todos estos pacientes que tienen enfisema crónica severa hacen una hemoglobina que en la anterior semana en la caja petrolera el paciente tiene una hemoglobina de 20. ¿Ya? Entonces, y el paciente tenía antecedentes de ser fumador y tener complicada una bronquitis crónica, o sea, estaba con hipoxia, incluso estaba con oxigenación, con requerimiento de oxígeno. Entonces, ya saben. Otras causas son las cardíacas, obviamente, por ejemplo, en los pacientes con una cardiopatía cianótica, ¿no? Estos pacientes ya nacen con esta cardiopatía y siendo, por ejemplo, niños, tienen poliglobulia. Siendo niños, incluso requieren una cardioptomía. Ya vamos a hablar después de eso. ¿Ya? Entonces, ¿está entendido? Aquí hay otras causas. Lo que pasa es que si ponemos todas las causas sería demasiado. Otra causa aquí me dice. Estas son como que la causa más. Entonces, pero hay otra causa. Un vicio que hace que la persona no se oxigene bien a nivel pulmonar y a nivel sanguíneo. Fumar. Fumar. Fíjense en los fumadores. Ustedes conocen, hagan la prueba, si conocen un familiar, amigo fumador, mientras más cigarrillos al día consuman y tengan mayor data de años fumando, se van a fijar en la cara rojita, rubicunda, labios rojitos, como si estuviera, si es hombre, como si estuviera pintado. ¿Ya? La lengua, cuando van a ver la lengua roja, las palmas rojas, ¿no? En general, ahora que ya vamos a ver índices, que se van a dar cuenta con esto, este fuma altísimo, si el río corría ya debe estar fumando muchos años. ¿Ya? Entonces, el cigarrillo de por sí va a inducir eso, aunque el paciente todavía no tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica secundaria al tabaquismo. ¿Ya? Entonces, otra causa que es muy común que los pacientes, que las personas ronquen, ¿cierto? Entonces, existe
apnea. Entonces, ese periodo de apnea induce periodo de hipoxia, induce una poliloguria. A todos los pacientes que ustedes ven en el programa poliloguria, obviamente primero van a descartar que el paciente no esté con diarrea intensa y por lo tanto sea por deshidratación. Si no es así, entonces van a comenzar a preguntarle, ¿usted fuma? ¿Usted ronca? Cuando ronca no se da cuenta de que en algún momento usted se despierta porque le faltaba el aire y la persona con la que duerme, o en alguna ocasión alguien le ha dicho de que se ha asustado porque ha dejado de respirar durante el sueño. Hoy mismo se dan cuenta de que dejó de respirar y eso le hizo despertar. ¿Ya? Entonces, esos son causas muy frecuentes. El tratamiento obviamente es de la enfermedad de base. Ahora, existe una causa que es el aumento de la afinidad del oxígeno de la sangre por el oxígeno, pero eso es extremadamente raro. No hay cómo diagnosticarlo en Bolivia. Entonces son personas que tienen una alteración genética a nivel del gen, ya, a nivel genético, que hace que la hemoglobina no libere el oxígeno a los tejidos. Y en esta siempre a mí me gusta darle un ejemplo. Por ejemplo, cuando una persona está embarazada, ¿ya? Entonces que a nivel de la placenta se mezcla la sangre de la mamá con la sangre fetal, ¿cierto? Y entonces ahí es cuando se pasa el oxígeno desde la hemoglobina materna a la hemoglobina fetal, ¿cierto? ¿Sabían eso, no ves? Entonces, ¿por qué hay ese paso? ¿Por qué hay ese paso del oxígeno de una hemoglobina a la otra hemoglobina? ¿Quién más o menos se daría cuenta? Nos han preguntado por qué va a pasar el oxígeno de la hemoglobina de la mamá a la hemoglobina del feto, si ahí los glóbulos rojos no van a estar conversando entre sí, yo soy el hijo, vos sos la madre, entonces el oxígeno es para mí, ¿no? ¿Cierto? Hay algo que hace que el oxígeno pase de un eritrocito al otro, de la hemoglobina de la madre a la hemoglobina del feto. ¿Quién más o menos se imagina? Ahorita le acabo de dar un copio. Aunque se invéntense. Puede que sea por sangre distinta entre A, B. No tiene que ver nada grupo sanguíneo. Doctora, ¿no tiene que ver con la diferencia entre las cadenas de la hemoglobina de la madre y la hemoglobina fetal? Exactamente. La hemoglobina de la madre es hemoglobina A. Sí. Y la fetal es hemoglobina F. Entonces, esa es la primera respuesta. Ahora la segunda pregunta. ¿Qué es lo que hace que pase el oxígeno de la hemoglobina A a la hemoglobina F? O sea, ¿por qué se pasa la hemoglobina? No exactamente a una explicación física. Una respuesta es sencilla: ¿por qué se pasa el oxígeno de la hemoglobina A a la hemoglobina fetal? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Y no es una explicación así físico-química, simplemente que la hemoglobina A es una hemoglobina que cuando pasa por los pulmones tienen una capacidad de aceptar el oxígeno, ¿ya? Y cuando pasa por los tejidos tienen una gran capacidad de liberar el oxígeno. O sea, es una hemoglobina generosa, ¿ya? Detecta, cuando está pasando por los tejidos, detecta que requieren oxígeno, ¿no? Y entonces, al requerir oxígeno, el oxígeno sale de forma fácil de la hemoglobina al tejido, ¿ok? Pero ¿qué sucede? La hemoglobina fetal es diferente. La hemoglobina fetal tiene una buena capacidad también de captar el oxígeno, igual que la hemoglobina A. Buena capacidad de captar el oxígeno. Pero es una hemoglobina de que le cuesta liberarse el oxígeno. La hemoglobina fetal tiene una gran capacidad de ser, como se dice, egoísta, digamos, ¿no? Es decir,
en términos hematológicos, tiene una gran afinidad por el oxígeno. Entonces, eso es lo que hace que a nivel de la placenta, independientemente de la cantidad de oxígeno que tenga ahí la hemoglobina o la hemoglobina fetal, independientemente de eso, existe esa tendencia de que el oxígeno pase de una hemoglobina a la otra, precisamente por este hecho. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? En ocasiones hay una alteración genética que hace que esa hemoglobina A, siendo hemoglobina A, tenga dificultad para desprenderse del oxígeno. Por eso que se llama hemoglobinopatías por aumento de la afinidad del oxígeno. Es súper raro. ¿Okay? Así que tienen polidrobulia y uno no sabe por qué. Aquí no se diagnostica, en otros países sí se diagnostica por los estudios genéticos, ¿no? Entonces, veamos acá cuáles eran las dos causas de un aumento de la eritropoyetina. La primera causa lógica era por una hipoxia, ¿no? Pero ¿qué sucede? A veces la eritropoyetina está elevada porque hay tumores secretores de eritropoyetina, pero de forma inadecuada, es decir, ectópica. Cuando en realidad debería ser secretado, el 90% debería ser secretado por los riñones y el resto, una poca cantidad, por el hígado, digamos, en este caso, en esta neoplasia, hipernefroma, hepatoma, angioma cerebeloso y la poliquitosis renal, hay una secreción ectópica de eritropoyetina. Y entonces, al aumentar la eritropoyetina, obviamente que va a ir y va a estimular la proliferación de los eritroblastos. ¿Okay? Entonces, en resumen, aquí es muy importante la anamnesis y también le vamos a pedir estudios de, o sea, la anamnesis para ver si no es fumador, para ver, ¿no?, si no tiene antecedentes de cardiopatía cianótica, le vamos a pedir estudios de laboratorio para ver cómo está, digamos, su sí o sí de protocolo, radiografía de tórax, ya. Hay que preguntar si no viaja continuamente a La Paz por lugares que están altos. ¿Ok? Y, por ejemplo, en esta parte de acá sí o sí hay que pedirle ecografía abdominal para que, porque ahí se va a detectar, ¿qué cosa? La masa, ¿no? La tumoración y obviamente a nivel de cerebral, en caso que el paciente tenga así síntomas que no estén hablando de que tiene alguna masa a nivel del cerebro, o sea, síntomas neurológicos. Entonces, toda esta parte de acá se va a encargar entonces del internista y lo va a derivar obviamente a la especialidad correspondiente. Y a nivel de hematología, de la especialidad de hematología, de la materia de hematología, entonces nosotros nos vamos a ocupar específicamente de la policitemia vera, ¿ya? ¿Quedó bien entendido? ¿Sí? Otro dato importante, aparte de la eritropoyetina, para que ustedes sospechen de que es secundaria o primaria, es el hemograma, la cifra de leucocitos y plaquetas. Generalmente, la policitemia vera no solamente se acompaña de eritrocitosis, aumento de hemoglobina y hematocrito, sino también de leucocitosis y trombocitosis. Muchas veces los leucocitos están en 12.000, 13.000, 15.000, 18.000, máximo hasta 20.000. Y el paciente no es por una infección. Y trombocitosis, más, por ejemplo, de 450, generalmente no sobrepasa los 600 o los 800. ¿Ya? Pero hay una trombocitosis. Y cuando es primaria, generalmente no hay. Solamente hay la eritrocitosis, el aumento de la hemoglobina y el hematocrito, es decir, la poliglobulia. Leucocitos y plaquetas están normales. ¿Está entendido? Sí. Entonces, ahora ya vamos a pasar a la policitemia vera. Entonces, la policitemia vera, entonces aquí me lee de forma rápida esa diapositiva. Enfermedad neuronal que resulta de una transformación maligna de una célula progenitora pluripotencial hematopoyética, caracterizada por un aumento de producción de eritrocitos, poliglobulia, granulocitos y plaquetas, siendo mucho más marcada en la serie roja. Mira, fíjense que hay también aumento de leucocitos y de plaquetas. Y ahora vamos a ver cuál es la alteración genética. Y para eso vamos a empezar en que tienen que entender qué pasa a nivel
normal. Este es un eritroblasto, esto es normal. El eritroblasto está aquí la zona extracelular y la zona intracelular, es decir, el citoplasma, aquí el núcleo y aquí, ¿qué sería esto? La membrana. La membrana fosfolipídica. Atravesando la membrana hay un receptor de qué? Eritropoyetina. Entonces acuérdense de que la eritropoyetina es quien induce la proliferación a nivel de los eritroblastos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Este receptor generalmente se encuentra, es un dímero, pero se encuentra separado. Cada monómero se encuentra separado, ¿ok? Cuando no está proliferando el eritroblasto. Aquí a nivel del citoplasma hay una proteína. ¿Cómo se llama? Janus quinasa. Janus quinasa tiene una actividad que se llama tirosin sinasa, actividad enzimática tirosin sinasa. ¿Qué significa? ¿Cuál es la función de toda enzima que es tirosin sinasa? En bioquímica. De forma secundaria sí envía señales, está bien. Pero ¿cuál es la función? Fosforilación. Cada vez que ustedes le digan, tiene función tirosin sinasa, significa sí o sí que induce fosforilación. En fosforilación. Es decir, que agarra un glucofosfato y se lo coloca, se lo prende a otra proteína. La otra proteína que está con el glucofosfato prendido, entonces ya va a tener otra actividad. ¿Ya? Entonces cambia de actividad al tener el glucofosfato. Entonces, ¿qué pasa cuando viene la eritropoyetina? La eritropoyetina entonces se va a unir al receptor. Este receptor, cada monómero se dimeriza, se junta, ¿ok? Se junta y la eritropoyetina induce esa unión y esa unión, fíjense, hace que se active ¿qué cosa? ¿Qué son estas bolitas naranjas? ¿Qué se llama? Janus quinasa. ¿Qué función tiene la Janus quinasa? Tirosin sinasa. ¿Y qué es lo que hace toda tirosin sinasa? Fosforilación. Fosforila. Por lo tanto, va a agarrar el grupo fosfato y va a fosforilar esta proteína. ¿Cómo se llama esta proteína fosforilada? STAT. Una vez que se fosforila, el STAT tiende a dimerizarse, es decir, unirse a otra proteína STAT fosforilada, formándose un dímero. Entonces, este dímero fosforilado tiene la capacidad, como decía su compañero, de enviar señales. ¿En qué consiste esa señal? De ir, pasar su receptor que se encuentra en el núcleo y activar genes que inducen proliferación celular. ¿Entienden ahora? Perfectamente. Esto es lo normal, eso está pasando ahorita en todos nosotros. Porque ahorita se están muriendo eritrocitos, porque tienen una vida media de 120 días. Y en este momento, al morirse esos eritrocitos, tienen que ser, ¿qué cosa? Reemplazados por otros nuevos. Y esto es a través de la proliferación de los eritroblastos. Entonces, esto se está produciendo de forma mantenida. ¿Está entendido? Sí, doctor. Pero ¿qué sucede cuando a nivel nuclear? Entonces, vamos por partes. ¿Quién me lee solo este puntito? Mutación del gen HAC2. ¿Qué sucede si a nivel nuclear hay mutación del gen YAC2? ¿Qué significa mutación del gen YAC2? Ustedes saben que toda proteína es codificada por un gen, sí o sí. El gen, ¿no?, que tiene la información genética a nivel del ADN, que produce el ADN mensajero, sale del citoplasma, del núcleo, se va a los ribosomas y con el ARN de transferencia, entonces realizan la cadena polipeptídica que es la proteína, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si el gen de esta proteína está con una mutación? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Aquí vamos a ver la consecuencia. Aquí dice, para mejor entendimiento, cambió de color de naranja a roja, porque es un JAK2 mutado. JAK2 significa Janus quinasa 2
simplificado, ¿ya? Ya quinasa. ¿Ya? Entonces simplemente se dice JAK2. ¿Se acuerdan cuando hemos visto pacientes con poliglobulia en que le incursión externa y que le he hecho una solicitud de determinación de la mutación del gen JAK2? ¿Alguno de ustedes estuvo presente? No me acuerdo. Bueno, entonces, ya está mutada. Entonces, ¿qué sucede? Esta proteína siempre está a nivel intracelular del receptor de la eritropoyetina, pero está inactiva y solamente se activa cuando se une aquí la eritropoyetina, ¿cierto? Sí. Porque la eritropoyetina hace que esto se dimerice y esa dimerización activa a la JAK2, a esta proteína. Pero ¿qué sucede cuando está mutada? Está en este receptor y no le interesa que este receptor se haya unido a la eritropoyetina y se haya dimerizado para comenzar a fosforilar. Está de forma activa, de forma mantenida, ¿ya? Entonces, comienza a fosforilar esta proteína que es el STAR, que se dimeriza y va y induce la proliferación celular de forma mantenida. Entonces, sin necesidad de eritropoyetina. Doctora, entonces no necesita eritropoyetina para seguir formando más y más. Y más. Exactamente, no necesita eritropoyetina, porque este receptor está totalmente activado sin necesidad de que esté la eritropoyetina aquí. Es por eso que si le piden dosificación de eritropoyetina, ¿Está normal o baja? está normal o baja. ¿Por qué? Porque esta proliferación va a hacer que aumente el número de eritrocitos. El número de eritrocitos, los riñones van a detectar de que hay suficiente hemoglobina, incluso más hemoglobina, porque no va a haber, digamos, hipoxia. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tratar de ¿qué? De inhibir la proliferación a través de disminuir la producción de eritropoyetina. Es retroalimentación, ¿cierto? ¿Han entendido? Entonces, en resumen, mutación del gen JAK2, ¿cuál es ¿cómo se llama? Consecuencia? ¿Quién le dijo? Codificación proteína, JAK2 con actividad tirosinasa constitutiva. ¿Ve? Esta es la JAK2 con actividad tirosinasa y la fosforilación constitutiva. ¿Cuál es la otra consecuencia? Es decir, proliferación, ¿ya? Estos proliferan, esta célula prolifera y todos sus hijos van a ser un clon, ¿cierto? Entonces se va a formar un clon. ¿Y quién va a tener mayor proliferación? ¿Las normales o esta o el clon? El clon. El clon, entonces va a tener una ventaja proliferativa. ¿Ya? ¿Está entendido? Sí. Entonces, perfecto. Consecuencia, eritrocitosis, aumento de la hemoglobina del hematocrito, lo que se llama poliglobulia. La sangre va a estar más espesa, obviamente. Y si va a estar espesa, ¿qué sucede? No va a poder llevar el oxígeno de forma excelente a todos los tejidos. El paciente entonces va a estar con cefalea, mareo, algo muy interesante que es son los acúfenos. Otro dato, una persona si está con una poliglobulia y le dicen que escucha silbidos, entonces ustedes piensan debe ser una policitemia vera, ¿ya? Y no una poliglobulia secundaria. Bueno, astenia, pérdida de peso, al final, alteraciones visuales, entonces igual cuando está bien avanzado. Este es otro dato que le va a hacer pensar en poliglobulia primaria, es decir, policitemia vera, prurito acuagénico. El paciente le dice, cada vez que me baño con agua caliente, me pica hartísimo el cuerpo. Y entonces, eso es desde el inicio de la enfermedad. No hay necesidad de que pase el tiempo, que induca astenia, pérdida de peso, alteraciones visuales desde el inicio de esta patología, y ya le está hablando de que no es secundaria, sino que es primaria. Estos son datos que siempre tomen en cuenta el prurito acuagénico
y los acúfenos que ya le van a despertar la sospecha de que sea una policitemia vera y no una policrocuria secundaria. Porque es desde el inicio. Todo esto lo demás es cuando ya pasa el tiempo. ¿Ok? Bueno, molestia gástrica y todo. ¿Han entendido? Entonces, examen físico. Han visto, ¿no? Pacientes con poligloburia en consulta externa conmigo porque es frecuente. ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan como plétora? Es decir, una fase rubicunda, rojiza. ¿Se acuerdan que hasta los pacientes le dicen, a ver, saque la lengua para que ustedes vean? Sí. Hay manitos, sí, ¿no? Los ojos, la lengua, las manos. Las palmas rojas, ¿cierto? Entonces, inyección conjuntival, piel rojita, plétora, toda la cara roja, obviamente, palmas bien rubicundas. Y esto prácticamente no es frecuente como la leucemia amiloide crónica. La leucemia amiloide crónica sí o sí el paciente tiene una esplenomegalia gigante y puede tener o no hepatomegalia. Pero estos pacientes generalmente no lo tienen, ¿ya? Solamente del 20 al 50, 30, 60 que tenga, en muchas ocasiones no tienen ni senomegalia, ni hepatomegalia, ni esplenomegalia, pero lo puede tener. O sea que es muy raro pillar paciente con esplenomegalia. Sí, pero puede haber, ¿ya? Puede haber. Por ejemplo, la anterior vez el paciente llegó a mi consulta porque le hicieron una ecografía abdominal por otro motivo y le pillaron esplenomegalia. Y llegó a mi consulta solamente por la esplenomegalia a nivel de la ecografía y la esplenomegalia era leve. Que yo lo palpé y no le palpaba, o sea, era una esplenomegalia por ecografía. ¿Ya? Era leve la esplenomegalia. Entonces, ahí me pidió el hemograma y vi que tenía una hemoglobina de 16.5, por ejemplo. Y no me la habían enviado por la poligloburia, sino por la esplenomegalia. O sea, puede haber, y si la hay, no es grande. Si lo palpa va a ser 1 centímetro, 2 centímetros de esplenomegalia, o la hepatomegalia, o sea, poco. ¿Ya? Pero en la leucemia amiloide crónica, ustedes pues palpan, es una esplenomegalia gigante que cruza la línea media, pasa el ombligo. Es bien grande, ¿ya? Entonces, puede haber úlceras cutáneas porque es una sangre que está circulando de forma lenta y en los lugares donde hay más hipoxia es a nivel de los tobillos, por ejemplo. Por lo tanto, puede haber úlceras sobre todo a nivel malleolar. ¿Ya? ¿Te ha entendido, cierto? Hipertensión arterial igual es otro dato. Pues generalmente hay hipertensión arterial. Complicaciones, y aquí, fíjese, complicaciones. Aquí de estas dos, ¿cuál es la más frecuente? Hemorragia es claro. Generalmente la complicación son trombóticos. Aquí hay un paciente, tengo el de la caja petrolera, policitemia vera, mutación de filiados comprobado, en que ese paciente lo había diagnosticado el año pasado, pero ya cuando fue a la consulta ya tenía antecedente de una trombosis venosa profunda 3 años antes de ir a la consulta hematológica. O sea que este paciente ya tenía policitemia vera mucho tiempo antes, pero no se había detectado, ¿cierto? Ya tenía antecedente de trombosis, entonces ya estaba anticoagulado. Entonces, porque al ser más espesa circula más lentamente y hay tiempo de que se activan, por ejemplo, las plaquetas. Además que en esta patología también hay aumento del número de plaquetas, ¿ya? Es por eso que a todos los pacientes hay que darles aspirineta. Bueno, ahorita vamos a ver. Hemograma ya hemos dicho. Aumento de eritrocitos, hemoglobina y hematocrito. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, tenemos que avanzar el hemograma. El hemograma, por ejemplo, de la serie eritrocitaria más o menos se da en hora y media, por ahí, y el de la leucocitaria, más o menos entre hora y media, quizás hasta 2 horas. O sea, de que tendríamos que pasar una clase extra.
El problema. Estudios de la médula ósea. Si haces un estudio de la médula ósea, simplemente van a ver que hay un momento de celularidad, proliferación, sobre todo de la serie roja, pero también de la modelado serie, pero no tan extensa. El estudio, por lo tanto, no puse el diagnóstico genético porque, bueno, ya se puso de que hay una alteración genética, por lo tanto, el diagnóstico es el hemograma, la clínica del paciente, dosificación de eritropoyetina, el estudio genético, ¿ok? Determinación de la mutación del gen JAK2. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento acá? Primero, tenemos que corregir los factores de riesgo, sobre todo ¿para qué? Para prevenir una trombosis. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo del tratamiento en estos pacientes? No va a ser porque, ay, no me gusta cómo se ve muy rojo, ¿no? No me gusta que se vea la cara roja, los labios rojos, la mano roja. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de bajarle la hemoglobina y el hematocrito en estos pacientes? Prevenir las complicaciones, ¿cierto? Entonces, sobre todo las complicaciones trombóticas. Y para eso nos tenemos que acompañar no solamente con la bajada de la hemoglobina, ya sea con flebotomía y hidroxiurea, sino también controlando los factores. ¿Quién me lee cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? El factor de tratamiento. El hábito de fumar, control del peso, presión arterial y de la glicemia, uso de estatina en caso de hiperglicemias, establece un plan de ejercicio físico, apoyo de gravedad, incluye cardiovascular. Entonces, todo esto es con la finalidad de disminuir los factores de riesgo cardiovasculares y disminuir entonces la tendencia a la trombosis. Y aspirina. Aquí hay este protocolo de cuando agarrar y hacer, según por ejemplo, bajo riesgo, es decir, que no hay antecedentes de trombosis y que le van a dar aspirina y flebotomía, pero si hay alto riesgo por historia de trombosis, también le van a dar hidroxiurea, ¿ya? Entonces, en resumen, tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular. Número 2, flebotomía, es decir, el paciente se le saca medio litro de sangre y se le repone con medio litro de suero fisiológico para disminuir ese rato de forma rápida el hematocrito y la hemoglobina y prevenir la trombosis y mejorar la circulación sanguínea, ¿ya? Entonces, en los casos más severos que nosotros queremos que sí o sí no haya esos picos de aumento de la hemoglobina y el hematocrito, que sea inductor de trombosis, porque ya lo ha tenido, porque tiene muchos riesgos de factores de riesgo cardiovascular, entonces le van a dar un medicamento que es reductor y el hidroxiurea. También se le puede dar el interferón, pero tiene muchos efectos colaterales bien feos, que en una persona producen una fiebre, unos temblores horribles. Entonces, sí o sí, lo que se prefiere siempre es la hidroxiurea. Le dan la hidroxiurea y eso va a ir disminuyendo, eso inhibe la proliferación celular y va a ir disminuyendo la hemoglobina y el hematocrito. ¿Han entendido alguna pregunta? ¿Qué es flebotomía? Flebotomía es el término, dicho de forma correcta, y el término común le dicen sangría terapéutica. Sangría, ¿ya? ¿En qué consiste? El paciente va al banco de sangre, le sacan una bolsa, es decir, medio litro de sangre total, como si estuviera donando. Va al banco de sangre, como los donantes, ¿no? Va al donante y le sacan 500 ml, 450, 500 ml de sangre, ¿cierto? Entonces, pero el donante normal, deja la bolsa de sangre y se va. Él deja la bolsa de sangre, pero también le reponen, porque acuérdense de que ellos no han ido con la finalidad de donar, porque ellos son pacientes. Por lo tanto, ya estos pacientes nomás tienen algo, esa cosa que le está afectando la circulación a nivel del corazón de toda parte. Imagínense entonces soportar esa disminución de medio litro a nivel de la bulimia. Es por eso que pueden tener más efectos colaterales que una persona, un donante normal. Entonces, por eso que se les repone. Se les trae medio litro de sangre y se les repone con 500 ml de suero fisiológico. Y de esa manera no va a tener repercusión en la bulimia
y solamente vamos a tener, digamos, el beneficio que es disminuir el hematocrito de la hemoglobina, ¿ya? Entonces, posteriormente al día siguiente se le manda a hacer un hemograma y se ve cuánto ha bajado. Generalmente baja 1 gramo, 1.5 de hemoglobina. Entonces, si vemos que sigue por encima de 15 esa hemoglobina, le hacemos otra flebotomía. ¿Con qué objetivo? De mantener al paciente siempre en una hemoglobina de 15. Porque con una hemoglobina de 15 no hay riesgo de trombosis y tampoco hay el endurecimiento de la circulación por una sangre demasiado glucosa. ¿Ya? ¿Hasta aquí? ¿Súper entendido? Entonces ahora trombocitemia esencial, ¿no? También estamos atrasados en esto, ¿no? Todavía no se sabe la fecha específicamente del parcial de hematología. Solamente una tentativa de 3 semanas de parcial, ¿no? Espero que sea al final, ¿no? Hematología. Bien, trombocitemia esencial, porque si no, vamos a tener que pasar clases de esta igual. Vamos con trombocitemia esencial. Acuérdense, la primera era la leucemia amiloide crónica, que se caracterizaba sobre todo en proliferación a nivel de los leucocitos. Policitemia vera, proliferación a nivel de los eritrocitos. Y ahora vamos a la trombocitemia esencial, proliferación De plaquetas. Perfecto, este ya pueden deducir. Entonces, en primer lugar, así como en la policitemia vera, es un paciente con un aumento de hemoglobina de hematocrito, tenemos que saber si es primaria o secundaria. Lo mismo sucede acá. No todo paciente con trombocitosis vamos a decir que tiene una trombocitemia esencial, ¿no? Y ya vamos a comenzar a darle medicamentos, sino que primero tenemos que saber si no es secundaria, llamada también trombocitosis reactiva. ¿Cuáles son las causas de trombocitosis reactiva? Esta primera ha sido motivo de pares de consultas hematológicas pediátricas. Que los mismos pediatras han derivado al niño por tener un hemograma con un momento de control de plaquetas. ¿Ya? Porque ¿qué sucede? He visto aumento de conteo de plaquetas, pero disminución de la hemoglobina, es decir, una anemia microcítica hipocrómica, hierocénica disminuida. Y en resumen, que la trombocitosis ha sido secundaria a la anemia ferropénica, ¿no? Eso hay que tener en cuenta porque en otros casos, si no toman en cuenta eso, van a comenzar a darle medicamento, por ejemplo, aspirineta al niño. ¿No? El niño va a tener trombosis, tiene una trombocitosis, van a comenzar a darle por el niño aspirineta, que le va a producir gastritis, esa gastritis le va a inducir pérdida de hielo a través de microhemorragias y pérdida a nivel de la heces fecales que va a empeorar nuestra anemia ferropénica, ¿no? Entonces ellos no requieren un tratamiento con antiagregantes plaquetarios. Y vamos a ver que en los otros tipos, en la primaria, pues debe ser sí. Sino que el tratamiento con hierro, ya el tratamiento con hierro sube la hemoglobina y baja la plaqueta, hasta llegar a los valores normales de la hemoglobina y de la plaqueta. Esplenectomía o asplenia. Siempre ustedes que vean una trombocitosis van a preguntar si no tiene antecedente de que no tenga vaso, porque hay personas de que se le han hecho una esplenectomía por accidente, que tienen un accidente en su auto, el vaso se rompe a ruptura esplénica y se tiene que hacer una esplenectomía. Esos pacientes van a tener una trombocitosis. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué van a tener trombocitosis? ¿Quién me dice? El cementerio eritrocito, no el cementerio. ¿Qué tiene que ver el eritrocito con la trombocitosis? ¿Cuál es la función del vaso? Se le dice el cementerio de eritrocito. Eso, el cementerio. El cementerio de las plaquetas. Las plaquetas cumplen su vida media de aproximadamente 10 días. Cuando pasan por el vaso, los macrófagos la fagocitan y chao plaquetas, ¿cierto? Desapareció la plaqueta. Pero si no hay quien se la coma, quien la fagocite, entonces ¿qué va a pasar? Esa plaqueta vieja que no está funcionando va a seguir en la circulación y eso es lo que le va a, obviamente, hacer motivo de que, no sé, que vaya
Ah, falta harto todavía. Perfecto. O sea, eso lo que va a hacer que haya una trombocitosis. ¿Ok? Entonces, inflamaciones crónicas. Las inflamaciones crónicas, infecciosas o no, también hay un aumento de la producción de plaquetas. Ustedes hacen el tratamiento de la enfermedad de base y las plaquetas se normalizan. Pacientes con infección, por ejemplo, van a tener una trombocitosis. ¿Okay? Colitis, la tuberculosis, hemorragia y cirugía, igual va a haber una trombocitosis reactiva por estrés. Va a haber. Entonces, vamos a lo que nos interesa. Causa primaria, trombocitemia esencial. Pero ¿por qué aquí dice neoplasia mieloproliferativa y no directamente la trombocitemia esencial? Porque acuérdense, la policitemia vera, neoplasia mieloproliferativa, es sinónimo de síndrome mieloproliferativo crónico. ¿No ves? Esos son la leucemia mieloide crónica, policitemia vera, trombocitemia esencial, ¿cierto? Y mielofibrosis. Entonces, todas estas patologías se acompañan de trombocitosis también. Acuérdense que dijimos que la policitemia vera también podríamos ver al paciente con aumento de leucocitos y aumento de plaquetas, ¿cierto? Pero de todas ellas, la que produce una trombocitosis intensa de más de 1 millón de plaquetas es la trombocitemia esencial. La otra, la policitemia vera puede ir acompañada de 600.000 plaquetas, 700.000 plaquetas, pero nunca va a pasar más de 800.000. Esta trombocitemia esencial generalmente es más de 800.000 a más de 1 millón. Mi pacientita de más plaquetas ha tenido más de 2 millones de plaquetas. También de la caja petrolera. Pues imagínense más de 2 millones de plaquetas. Ustedes ven ese froti y ven lleno de grumos plaquetarios. Entonces la trombocitosis que es por una esplenectomía no es una trombocitosis porque aumente la producción de plaquetas, sino porque aumenta la vida media. Exactamente. No aumenta la vida media. ¿Por qué? Porque esas plaquetas que están en la circulación no están funcionando. ¿Por qué? Porque la plaqueta ya cuando llega, termina su vida media, no funciona ya prácticamente. Están en la plaqueta, pero están ahí físicamente, pero no están cumpliendo su función de adhesión, agregación, todo eso. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a pasar a trombocitemia, a la trombocitemia esencial, es decir, trombocitosis que no es reactiva, sino es de causa primaria. ¿Ya? ¿Quién me lee esa diapositiva, por favor? Neoplasia mieloproliferativa crónica de naturaleza clonal, cuyo origen reside en una célula madre pluripotente, caracterizada por trombocitosis persistente, hiperplasia megacariocítica, riesgo aumentado de trombosis y/o hemorragia y tendencia a la transformación a mielofibrosis y a leucemia aguda. Ok, entonces, en resumen, es una enfermedad, lo que quiero que sí o sí de esta diapositiva y que está con mayúscula es Clonal. la palabra clonal, todas son clonales, ¿ya? Producido obviamente por un aumento de la producción de plaquetas. Eso es lo más importante. Y por lo tanto, riesgo de trombosis y en menor proporción, hemorragia. Acuérdense, ¿y por qué hemorragia si hay una trombocitosis? Porque son plaquetas patológicas. Entonces no todas están funcionando bien, ¿ya? Entonces, ¿predominio en qué sexo? Femenino. Vamos entonces a cuál es el villano de la historia. Y fíjense acá, el 50-60% es por mutación de qué? JAK2. En esta ocasión está induciendo, no como el anterior caso, que era esa mutación a nivel, sobre todo, bien activo a nivel de los eritroblastos, sino aquí a nivel de los megacarocitos, que está diciendo que aumenta la proliferación de los megacarocitos, por lo tanto vamos a tener mayor liberación de plaquetas. Increíble, yo en la biopsia de estos pacientes uno ve en el microscopio llenito de megacarocitos. ¿Ya? Entonces, menos frecuente
hay dos. ¿Quién me lee? Bueno, DEL significa lesión y inserción. ¿Quién lo lee? Lesión, inserción, exón 9 en calreticulina. Calreticulina. ¿Y la otra mutación de origen? MPL, ya superado. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema actual? Por ejemplo, el que yo tengo aquí en todos los pacientes. Que en Bolivia solamente se hace determinación de la mutación de origen diagnóstico, porque es la más frecuente y no solamente me sirve el lado de determinar el paciente con trombocitosis, sino también el paciente con poliglobulia, ¿no? Pero ¿qué sucede si llega negativo? Se envió la muestra que hay que enviar hasta la parte que se llama la bolsa y llegó el resultado negativo que han tomado como paciente resultado negativo. Ustedes le van a decir, señor, usted no tiene trombocitomía esencial. Y no le dice, no tiene mutaciones en el 2, pero no puedo asegurar al 100% de que no tenga trombocitomía esencial porque hay otras alteraciones genéticas que no se hace la determinación en Bolivia y por lo tanto puede ser una de ellas. Puede formar parte del 40 al 50% restante, ¿no? Que son otras mutaciones, ¿entienden? Ese es el problema y ahí es que uno hay que valorar al paciente porque el objetivo de hacer este diagnóstico es obviamente uno hacer tratamiento con citorreductores como la hidroxiurea. Entonces yo me animo a la hidroxiurea. ¿Ok? Y número 2, porque ¿qué le vamos a decir al paciente? Si es primaria, el tratamiento de la enfermedad de base, obviamente, pero si es secundaria, es decir, pero si es secundaria, pero si es primaria, que esta, tenemos que decir que eso lo va a tener en primer lugar toda la vida, y en segundo lugar, que en un futuro puede transformarse en una leucemia. Entonces, fíjense cómo es importante, en este caso, de que llegue negativo, desde los objetos, decirles, no estoy descartando 100% la enfermedad, porque puede ser por estas otras alteraciones genéticas cuya determinación no se hace en Bolivia, que por lo tanto usted tenga la trombocitomía esencial y el pronóstico cambia, porque en un futuro se puede transformar, como hemos visto, en una enfermedad maligna, ¿ya? Entonces, manifestaciones clínicas, ¿y por qué nosotros queremos bajarle la cantidad de plaquetas a esa persona? El objetivo es disminuir las complicaciones, ¿no? Es decir, disminuir la trombosis. Fíjense igual que estos pacientes generalmente no tienen esplenomegalia, solamente un 10% tienen esplenomegalia y cuando la tienen es leve. 1 centímetro, 2 centímetros, nada más esplenomegalia, ¿ya? Ahora, ¿por qué aquí dicen asintomáticos en 40-50%? Porque fíjense cuál es la manifestación clínica. La manifestación clínica va a ser ya directamente la complicación. Como dije, que ese paciente debutó con una trombosis, no se dieron cuenta, después de 3 años recién se le diagnosticó la un paciente. Entonces, el otro paciente puede tener esplenomegalia, como la puede tener. Entonces, en los pacientes que no han tenido todavía una trombosis y que no han, el médico no se ha dado cuenta que tiene una esplenomegalia, hacen una vida normal, es decir, no tienen otros síntomas, están completamente asintomáticos. Entonces, esos pacientes no están enterados de que tienen una trombocitomía esencial y ya está en riesgo de tener una trombosis. ¿Okay? Entonces, fíjense, arterial es la más frecuente que la venosa, pero puede haber tanto arterial como venosa. ¿Te ha entendido? Hemograma ya eso se sobreentiende, fíjense. Puede haber una leucocitosis, pero moderada, no pasa de los 20.000 de leucocitos. ¿Cuál es el concepto de trombocitosis? El valor normal del conteo de plaquetas es de 150.000 a 450.000. Por lo tanto, más de 450.000 es una trombocitosis.
Pero en la trombocitemia esencial, generalmente, esta persona tiene más de 800.000 plaquetas. Y en la mayoría, más de 1.000.000 de plaquetas. Por lo tanto, generalmente con nuestra trombocitemia esencial casi uno está seguro que la tiene, porque ya viene con más de 1.000.000 de plaquetas. En las reactivas, generalmente menos de 800.000, generalmente entre 450.000 a 600, 700.000. Entonces, biopsia, hiperplasia de megacariocito. Tratamiento, y aquí no se lo resumí, se lo di muy especializado. Aquí se lo voy a resumir, ¿ok? Como se lo resumí en policitemia vera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, como la policitemia vera, también hay que agarrar y tratar los factores de riesgo cardiovasculares, en primer lugar, ¿ok? Factores de riesgo cardiovasculares. Posteriormente, estos pacientes con ácido aspirineta, ya, ácido acetilsalicílico, que va a inhibir la agregación plaquetaria. ¿Qué es lo que hace el ácido acetilsalicílico? Inhibe la ciclooxigenasa 2. Por lo tanto, hay disminución de la función de la plaqueta. Entonces, ¿qué sucede con los pacientes de que están con trombosis? En los pacientes con trombosis ya no van a dar simplemente, lo van a agregar, sino que también hay que, en vez de agregarlo, hay que anticoagularlo. El seguro lo que da es la warfarina, pero si el paciente tiene dinero, en vez de la warfarina es mejor que la anticoagulación con inhibidores del factor 10, ¿ya? El apixaban y varroxaban. ¿Por qué? Porque se puede controlar mejor. La warfarina es inyectable. ¿Alguna vez ustedes han estado con un paciente que ha ido a consulta por control de anticoagulación con warfarina? Sí. ¿No ves? Entonces, cada vez el paciente tiene que ir a consulta externa con su tiempo protrombina e INR. Porque si el INR, que es normal para todos nosotros, la warfarina lo que hace es llevarla al INR entre 2 a 3 para que la sangre esté anticoagulada. ¿Ok? Entonces, la warfarina va al paciente y si está entre 2 a 3, perfecto, pero si está menos de 2, hay que aumentar la dosis de warfarina. Si está más de 3, hay que disminuir la dosis de warfarina y así toda la vida del paciente. Sin embargo, los otros inhibidores directos, el factor 10, por ejemplo, hablando de anticoagulantes, no necesitan ese control porque son más estables, ¿ya? Entonces, en resumen, tratamiento de los factores de riesgo, en los pacientes le voy a dar aspirineta y en los pacientes con trombosis le voy a dar anticoagulación. Eso es lo que quiero que se acuerden bien, ¿ya? Ahora, y otra cosa más. El medicamento que se utiliza para inhibir la producción de plaquetas es la hidroxiurea, al igual que es el mismo que se utiliza en la policitemia vera. Citoreductor, ¿ya? Entonces, pasamos a mielofibrosis. Qué feo es esta ventana, no tiene cortina, ¿no? Bueno, siempre lo mismo. Mielofibrosis. Mielo significa médula ósea. Fibrosis. Por lo tanto, hay fibrosis a nivel de la médula ósea. Eso es lo que tienen que acordarse. ¿Ya? Entonces, si las células hematopoyéticas no pueden vivir en su casa porque están fibrosadas, ¿cuál entonces es el camino a tomar esas células? Salirse de su casa y buscar otras, ¿cierto? Entonces van a ir al vaso, al hígado, y aquí van a comenzar a proliferar. Eso es lo que se llama hematopoiesis extramedular. La médula ósea no puede producir hematopoiesis porque está lleno de tejido conectivo. ¿Quiénes van a ayudar en este caso? Hígado y vaso. ¿Ya? Entonces, mielofibrosis. Fibrosis en la médula ósea
acompañada de hepatoesplenomegalia por hematopoiesis intramedular. ¿Está entendido? Sí, doctora. Causa igual. Enfermedad clonal, y si hablamos de enfermedad clonal, estamos hablando de alteración genética en una célula que luego, al proliferar, formó su clon que cada vez se fue expandiendo. ¿Ya? Entonces, aquí lo van a tener aquí. Está resumido en el etiopatogenia, resumido prácticamente toda la enfermedad. Vamos a partir entonces por la célula que está con el daño genético. ¿Qué pasa con esta célula? El sistema hematopoyético, la célula madre, fíjense, pluripotencial. Estamos hablando de la célula madre pluripotencial que está con la alteración genética. ¿Cuál es la consecuencia de esa alteración genética específica a nivel de esta célula? Son dos. Empecemos por esta de acá. Entonces, esa alteración genética hace que los megacariocitos obviamente van a tener esa alteración genética también, ¿no? Porque su célula madre está con la alteración genética. Pero esa alteración hace que estos megacariocitos, ¿ok?, sean patológicos, funcionen de forma anormal. Entonces, muchos de ellos van a morir a nivel de la médula ósea, es lo que se llama aborto intramedular, tan frágil que van a morir, y los que permanecen van a liberar esta sustancia. ¿Quién me lee esa sustancia? Que es factor de crecimiento derivado de plaquetas. Otra sustancia que es beta. Esta perfecto. Entonces, el factor de crecimiento del endotelio vascular, ¿qué es lo que va a inducir? Angiogénesis. Angiogénesis. Formación de nuevos vasos. Y esto que va a inducir el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento tumoral beta, transformador beta, que va a inducir estimulación de quiénes? De los fibroblastos. Los fibroblastos estimulados que van a secretar, ¿qué cosa? Colágeno, además de aumentar la cantidad. Todo esto, esta secreción de colágeno que va a inducir mielofibrosis. Ya tenemos una médula ósea con fibrosis, que es la mielofibrosis. Entonces, también va a haber un aumento de la formación del hueso por estimulación del osteoblasto. Pero esto de acá es lo que quiero que se acuerden. Esto de acá, ¿ya? Mielofibrosis. Ahora, esas células van, la célula hematopoyética, en primer lugar, ¿ya? ¿Vale? Y entonces van a buscar una nueva casa. ¿Cuáles son esas casas? Vasos de hígado. Eso va a inducir entonces una esplenomegalia y una hepatomegalia. ¿Ya? Y esas células hematopoyéticas en el vaso van a comenzar a producir hematopoiesis, al igual que en el hígado, hematopoiesis. La hematopoiesis que no se produce en la médula ósea, sino en otros órganos que no la médula ósea, se llama Metaplasia mieloide. Acuérdense cuál es el concepto de metaplasia en histología. Cambio de una célula de un tejido por otra, ¿cierto? Aquí va a haber, no, el hígado que debería tener hepatocito, todo lo demás, van a encontrar material hematopoyético. Que no es normal, ¿por qué? Porque eso se da en la etapa fetal, no en los adultos. ¿Está entendido, cierto? Entonces, aquí en resumen, ¿cuál va a ser la consecuencia de esta alteración clonal? Mielofibrosis, hepatoesplenomegalia. Y con eso ya prácticamente le entienden todo. Entonces, acuérdense de que esos pacientes, esos pobres células hematopoyéticas se han quedado sin casita, entonces va a haber una anemia. Síndrome anémico, en resumen. Vamos. Entonces, va a estar la médula ósea, al estar fibrosada, las células hematopoyéticas van a estar tratando a nivel hepático y del vaso, van a estar tratando de compensar, produciendo células. Entonces, esto se transforma en un estado hipermetabólico que se traduce en febrícula, diaforesis y pérdida de peso. Sigamos.
Esplenomegalia. Pero bueno, aquí hay un extra consecuencia de la esplenomegalia, que es la consecuencia de una esplenomegalia independientemente del motivo de la esplenomegalia. Toda esplenomegalia puede dar dolor a nivel hipocondrio izquierdo. Toda esplenomegalia produce distensión abdominal y plenitud postprandial. ¿Por qué? Estos dos. Por lógica y no lo sé. ¿Quién dijo por el tamaño? Esa es la respuesta. ¿Qué pasa del tamaño del vaso? Aumenta. Claro, va a comprimir el tubo digestivo, ¿no? Obviamente, entonces, distensión abdominal, plenitud postprandial, las personas no van a poder comer bien porque le va a costar que pasen bien los alimentos. ¿Hasta aquí está entendido? ¿No? Entonces, todavía hay tiempo. Entonces, vamos con el hemograma. Vamos a que aclaremos de una vez. Vamos con el hemograma. Ya hemos dicho que tiene anemia hepática, ¿sí o no? Sí. Entonces, fíjense, ¿qué sucede? Esas células hematopoyéticas han salido de la médula ósea porque está la médula ósea con fibrosis, han ido al hígado, han ido al vaso. Esos órganos comenzaron a producir hematopoiesis extramedular por una plasia, por una metaplasia mieloide. ¿Cuál es la consecuencia? Que los leucocitos van a ir en aumento y las plaquetas también. Pero llega un momento en que ya se conoce con la fase agotada, como que se agota este proceso y ya comienzan a disminuir, ¿ya? Y eso también se junta a un aumento de alteraciones genéticas. Las alteraciones genéticas aumentan, por lo tanto ya nuestras células van a ir perdiendo sus capacidades de proliferación y vamos a tener entonces una anemia, leucopenia y trombocitopenia que se denomina pancocitopenia, ¿ya? Entonces, al inicio anemia con leucocitosis y trombocitosis y posteriormente cuando está avanzada pancitopenia. ¿Entienden eso? ¿No? Entonces, hablemos de esta fase de acá, la inicial. ¿Qué es lo que vamos a ver en la morfología de la célula? Eritroblastos. ¿Qué es lo que sucede? Los eritroblastos, que son los precursores de los eritrocitos, deberían estar en la médula ósea, pero no están ahí. Mucho de lo que se han formado a nivel del hígado y del vaso salen del hígado y del vaso, ¿ya? Entonces, lo vamos a encontrar a nivel de la sangre. Acuérdense, no tienen casita los pobres. ¿Dónde lo vamos a encontrar entonces? Lo vamos a poder encontrar también a nivel de la sangre. Un dato importante, eritrocitos en lágrimas. ¿Cómo van a hacer para acordarse? ¿Cómo van a hacer para acordarse? Entonces, esos pobres eritrocitos que están a nivel de la médula ósea, que al inicio están felices, la médula ósea, que es su casita, comienza a fibrosarse. Entonces, los pobres eritrocitos se quedan sin casa, lloran y salen y son expulsados. ¿Ya? Eso solamente para que se acuerden. Vamos a ver entonces eritrocitos en forma de lágrimas. ¿Ya? Aquí la puntita, menos forma de presencia de eritroblastos y va a haber una leucocitosis, pero así como había células inmaduras del rojo, que son los eritroblastos, también vamos a ver células inmaduras de los leucocitos, que son los callados, metaminocitos y mielocitos. ¿Ya? ¿Hasta aquí está entendido? Sí. Acuérdense, no tienen caso. También lo vamos a ver estas células en la sangre, en el hígado y en el vaso. Aumento de eosinófilo, basofilia y las plaquetas, las pobres, van a estar con atraso morfológico, es decir, grandes, todo eso. ¿Está entendido, no? ¿Está fácil? Sí. Sí, ¿no ves? ¿Seguro? Entonces, ¿Va para allá? esto es lo más fácil. Se hace una biopsia, obviamente, que si ustedes quieren diagnosticar mielofibrosis, ¿qué tiene que constatar, buscar en la médula ósea? Fibrosis, ¿cierto? Entonces se hace la tinción que va a tener esta fibra, que es la tinción de Blanca. placa, ¿ya?
Entonces, el hematólogo hace la biopsia, el patólogo entonces hace la atención del informe. Tratamiento en la fase de citopenia, anemia de trombocitopenia, obviamente transfusiones, ¿no? Que es el tratamiento de soporte, si tiene una infección por la leucopenia, antibiótico, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que utilizamos acá en Bolivia? Hidroxiguria. Se puede utilizar también otros medicamentos, pero que no hay en Bolivia, pero utilizamos la hidroxiguria. Y ojo que no es con fines curativos, no es con fines curativos. El fin de este tratamiento es disminuir la producción, inhibir toda esa producción de tejido fibroso, inhibir la producción excesiva en la fase que está de aumento de leucocitos, aumento de plaquetas, inhibir esta proliferación excesiva a nivel del hígado y a nivel del vaso, ¿ya? Y por último, ¿cuál sería el tratamiento curativo? TPH El trasplante. Y en el futuro, la terapia génica, ¿no? La terapia genética. ¿Ven que acabamos? Está facilito, ¿no? Todos estos síndromes Más de corto, proliferación ¿verdad? crónica. Sí, pero